Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, LEGEPA. Su nueva ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. Su texto vigente y última reforma fue publicada el 4 de junio del 2012. Fue creada por Miguel de la Madrid, presidente constitucional de los Estados Unidos. Esta ley nos habla que es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable. De aquí se derivan varias leyes, pero lo principal en lo cual hablaremos es sobre el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de registro, de emisiones y transferencia de contaminantes. Su nuevo reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio del 2004 y su texto vigente, última reforma publicada el 31 de octubre del 2014. Esta ley fue creada por Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos mexicanos. El artículo 2 nos dice que la aplicación de este reglamento corresponde al Ejecutivo Federal, por conducta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin prejuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal. Asimismo, uno de los artículos importantes es el 3, que nos señala que, sin prejuicio de las definiciones que establezcan otros ordenamientos jurídicos, para los efectos del presente reglamento, se consideran las definiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, así como las siguientes. Actividades del sector hidrocarburos. Las actividades definidas como tal en el artículo 3, fracción 6 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Agencia. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Base de datos. Conjunto de información almacenada en forma ordenada y lógica en un sistema de cómputo para la cual se diseñan y estructuran aplicaciones especiales, así como de seguridad e integridad de la misma. Cédula. Cédula de operación anual, instrumento de reporte y recopilación de información de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos peligrosos, empleado para la actualización de la base de registro de datos, delegaciones federales y coordinaciones regionales, las que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tenga establecidas en su reglamento interior. Emisión. Sustancia en cualquier estado físico liberada de forma directa o indirecta al aire, agua, suelo y subsuelo. Error de concepto. Toda la alteración o variación del sentido de la información contenida en la cédula. Error material. Cuando se escriban letras, palabras o números por otros sin alterar el sentido de la información contenida en la cédula. Espacio de contacto ciudadano. Área de recepción de trámites de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Establecimiento sujeto a reporte. Toda instalación que, de acuerdo con la ley y este reglamento, deba reportar sus emisiones y transferencia de contaminantes generado por sus actividades industriales. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Reciclaje. Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos. Registro. El registro de emisiones y transferencias de contaminantes que se integra con la información de los establecimientos sujetos a reportes sobre sus emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos, así como de aquellas sustancias que determinen las autoridades competentes, el cual será operado y administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la unidad administrativa correspondiente. Reutilización. El empleo de un material o residuo previamente usado sin que medie un proceso de transformación. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sustancias sujetas a reporte de competencia federal.
elementos o compuestos químicos que conformen a los criterios de persistencia ambiental, bioacumulación, toxicidad, teratogenicidad, mutagenicidad o carcinogenicidad, y en general, por sus efectos adversos al medio ambiente, sean emitidos o transferidos por los establecimientos sujetos a reporte de competencia federal y deban ser integrados a la base de datos de acuerdo con las especificaciones y umbrales establecidos en las normas oficiales mexicanas. Transferencia. Traslado de sustancias sujetas a reporte a un sitio que se encuentra físicamente separado del establecimiento que las generó, con finalidades de reutilización, reciclaje, obtenidas de energía, tratamiento o confinamiento, incluyendo descargas de aguas o cuerpos receptores que sean aguas nacionales y manejo de residuos peligrosos salvo su almacenamiento. Umbral de reporte, cantidad mínima a partir de la cual los establecimientos sujetos a reporte de competencia federal deberán reportar las emisiones y transferencia de la sustancia de conformidad con la que se establece en la norma oficial mexicana. Del artículo 4 al 8 nos habla sobre la información de la base de los datos de registro. Se integra con los datos y documentos contenidos, informes, reportes, licencias, permisos y de materia ambiental. Se tramiten ante la Secretaría o ante la autoridad, como sería el gobierno de distrito, federal, del estado y en su caso en los municipios. También tenemos que del artículo 9 al 13 nos habla sobre la conformación de información federal de la base de datos que tiene que tener lo siguiente. 1. Datos de identificación y firma, nombre de la persona física, razón social de la empresa, registro federal de contribuyentes y domicilios u otros medios para oír y recibir notificaciones. 2. Datos de identificación del establecimiento sujeto a reporte de competencia federal, los cuales incluirá su domicilio y ubicación geográfica expresada en coordenadas geográficas universal transversa de Mercator. 3. Datos administrativos en los cuales expresarán fecha de inicio de operaciones, participación de capital, cámara a la cual se encuentra afiliado, en su caso, datos de la compañía matriz o corporativo al cual pertenece, número de personal empleado y periodos de trabajo. 4. Información técnica general del establecimiento en la cual se incluirá el diagrama de operación y funcionamiento que describirá el proceso productivo desde la entrada de insumo y su transformación, hasta que se produzca la emisión, descarga, generación de residuos peligrosos o transferencia total o parcial de contaminantes, así como los datos de insumos, productos, subproductos y consumo energéticos empleados. 5. La relativa a las emisiones de contaminantes en la atmósfera, en la cual se incluirán las características de la maquinaria y equipo de actividad que las genere, describiendo el punto de generación y el tipo de emisión, así como las características de las chimeneas y ductos de descarga de dichas emisiones. En el caso de contaminantes atmosféricos cuya emisión está regulada en normas oficiales mexicanas, deberán reportarse la respectiva al aprovechamiento de agua, el registro de descargas y transferencias de contaminantes y sustancias al agua, en la cual se reportan las fuentes de extracción de agua, los datos generales de las descargas, incluyendo las realizaciones a correr por receptores y alcantarillados, así como las características de dichas descargas, la inherente a la generación y transferencia de residuos peligrosos, la cual contendrá el número de registro del generador, los datos de generación y transferencia de residuos peligrosos, incluyendo los relativos a su almacenamiento dentro del establecimiento, así como su tratamiento y disposición final. La emisión y transferencia de aquellas sustancias que determine la Secretaría como sujetas a reportes a la norma oficial mexicana correspondiente, así como los datos relacionados a su producción, elaboración o uso. La referente para aquellas emisiones o transferencias derivadas de accidentes, contingencias, fugas o derrames, inicio de operaciones y paros programados, mismas que deberán de ser reportadas por. En el artículo 14 al 22 se habla sobre las operaciones de registro que nos informa que las cédulas recibidas en el registro por medio impreso o electrónico a través del espacio de contacto ciudadano, así como las cédulas que sean remitidas por las delegaciones federales y coordinaciones regionales o, en su caso por la agencia, se ordenarán conforme a los datos de identificación del establecimiento. Tenemos 4 artículos muy importantes de los transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo segundo. El formato instructivo de la cédula de operación anual se publicará en un plazo no mayor a 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. Artículo tercero.
La lista de sustancias sujetas a reporte de competencia federal será determinada en el acuerdo que emita el titular de la Secretaría, mismo que tendrá una vigencia no mayor a 2 años hasta en tanto se expida la norma oficial mexicana correspondiente. Un gran ejemplo del transitorio conforme a lo que la ley dice y estimula es: primero, el presente decreto entra en vigor el día 2 de marzo de 2015. Segundo, la agencia dará a conocer mediante aviso que publicará el Diario Oficial de la Federación los datos relativos a su portal electrónico, habilitado por la recepción de la célula de los establecimientos sujetos a reporte de actividad del sector hidrocarburos, así como el domicilio de la oficina en las que en su caso recibirán las células impresas. Tercero, por única ocasión y consideración los previstos del artículo primero transitorio que antecede la célula correspondiente al año 2014 se presentará ante las unidades administrativas